Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, materia Sociedades y Contratos Mercantiles. Reto 5. Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Mi nombre es Alejandro Velasco Aguirre. El número de matrícula de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la 19-015-185. El asesor, el doctor Armando Llanos Mendoza. El día de hoy, 3 de abril del 2021. Nos piden que analicemos el siguiente caso. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosos. Bueno, con base en el caso expuesto, de forma argumentada y con fundamentación jurídica, nos piden que respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, se celebró un contrato de compraventa, la compra de insumos. De acuerdo a la definición de un contrato de compraventa del Código Civil Federal, en su artículo 2248, habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro, a su vez, se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí, ya que ambas empresas, al encontrarse en estados distintos y al aplicarse la ley, será la que se estipula en los tratados internacionales de los que ambos estados forman parte. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificas? Bueno, pues encontramos el contrato de comercio electrónico, plasmado en la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional, el contrato por correo electrónico. Su fundamento legal está en los artículos 11 y 13 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. El artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías dice a la letra: el contrato de compraventa no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito, ni estará sujeto a ningún otro requisito de forma. Podrá probarse por cualquier medio, incluso por testigos. El artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, a la letra dice: a los efectos de la presente convención, la expresión por escrito comprende el telegrama y el telex. Siguiente cuestionamiento. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? El artículo 5 de la ley modelo
de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional en relación con el comercio electrónico establece el reconocimiento jurídico de los mensajes de documentos a través del correo electrónico. Artículo 5 es reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos. Artículo 5 bis, incorporación por remisión. En la forma aprobada por la Comisión en su 31º periodo de sesiones en junio de 1998. No se negarán efectos jurídicos, validez, ni fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que no esté contenida en el mensaje de datos que se supone ha de dar lugar a este efecto jurídico, sino que figure simplemente en el mensaje de datos en forma de remisión. El artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías señala la obligación que corresponde al vendedor de entregar la mercancía. Capítulo 2, obligaciones del vendedor. Artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, a la letra señala: el vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Artículo 31. Si el vendedor no estuviere obligado a entregar las mercaderías en otro lugar determinado, su obligación de entrega consistirá, inciso A, cuando el contrato de compraventa implique el transporte de las mercaderías, ponerlas en poder del primer porteador para que las traslade al comprador. Inciso B. Cuando en los casos no comprendidos en el apartado precedente, el contrato verse sobre mercaderías ciertas o sobre mercaderías no identificadas que hayan de extraerse de una masa determinada o que deban ser manufacturadas o producidas, y cuando, en el momento de la celebración del contrato, las partes sepan que las mercaderías se encuentran o deben ser manufacturadas o producidas en un lugar determinado, en ponerlas a disposición del comprador en ese lugar. Inciso C. En los demás casos, en poner las mercaderías a disposición del comprador en el lugar donde el vendedor tenga su establecimiento en el momento de la celebración del contrato. Con relación al comprador y sus obligaciones, están enumeradas en el artículo 38 de la misma convención. Artículo 38. El comprador deberá examinar o hacer examinar las mercaderías en el plazo más breve posible, atendidas las circunstancias. 2. Si el contrato implica el transporte de las mercaderías, el examen podrá aplazarse hasta que éstas hayan llegado a su destino. 3. Si el comprador cambia en tránsito el destino de las mercaderías o las reexpide sin haber tenido una oportunidad razonable de examinarlas, y si en el momento de la celebración del contrato el vendedor tenía o debía haber tenido conocimiento de la posibilidad de tal cambio de destino o reexpedición, el examen podrá aplazarse hasta que las mercaderías hayan llegado a su nuevo destino. Capítulo 3. Obligaciones del comprador.
tenemos que el artículo 53 menciona que el comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Ahora veamos la sección primera correspondiente al pago del precio. Pago del precio. Artículo 54. La obligación del comprador de pagar el precio comprende la de adoptar las medidas y cumplir los requisitos fijados por el contrato, por las leyes o los reglamentos pertinentes para que sea posible el pago. Tenemos el artículo 55. Cuando el contrato haya sido válidamente celebrado, pero en él ni expresa ni tácitamente se haya señalado el precio o estipulado un medio para determinarlo, se considerará, salvo indicación en contrario, que las partes han hecho referencia implícitamente al precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato por tales mercaderías, vendidas en circunstancias semejantes en el tráfico mercantil de que se trate. Artículo 56. Cuando el precio se señale en función del peso de las mercaderías, será el peso neto, en caso de duda, el que determine dicho precio. Las partes, siguiente cuestionamiento, las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Se deberán aplicar los tratados internacionales en el artículo primero de la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compra-Venta Internacional. Parte primera del artículo primero habla del ámbito de aplicación y disposiciones generales. Capítulo primero, ámbito de aplicación. Artículo primero. La presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes, cuando esos estados sean estados contratantes o cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un estado contratante. Número 2. No se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en estados diferentes, cuando ello no resulte del contrato ni de los tratos entre ellas, ni de información revelada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración. Número 3. A los efectos de determinar la aplicación de la presente convención, no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las partes, ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato. Se puede hacer excepción de dicha convención, como lo estipula en los artículos 6 y 12. Artículo 6. Las partes podrán excluir la aplicación de la presente convención o, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a cualesquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos. Artículo 12. No se aplicará ninguna disposición del artículo 11, del artículo 29, ni de la parte segunda de la presente convención que permita que la celebración, la modificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa o la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención se hagan por un procedimiento que no sea por escrito. En el caso de que cualquiera de las partes tenga su establecimiento en un estado contratante,
que haya hecho una declaración con arreglo al artículo 96 de la presente convención. Las partes no podrán establecer excepciones a este artículo ni modificar sus efectos. Siguiente cuestionamiento. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Bueno, aquí se debe expresar la falta de inconformidad al vendedor, siendo los fundamentos legales aplicables artículos 25, 26, 27, 28, 33, fracción B, 35, párrafo segundo y 39 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional. En este momento vamos a analizar los fundamentos legales aplicables para poder expresar la falta de inconformidad al vendedor. Estas disposiciones generales del artículos 25, 26, 27, 28, 33, fracción B, 35, párrafo segundo y 39 corresponden a la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional. Capítulo primero. Disposiciones generales. Veamos qué dice a la letra el artículo 25. El incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación. Artículo 26. La declaración de resolución del contrato surtirá efecto solo si se comunica a la otra parte. Artículo 27. Salvo disposición expresa en contrario de esta parte de la presente convención, si una de las partes hace cualquier notificación, petición u otra comunicación conforme a dicha parte y por medios adecuados a las circunstancias, las demoras o los errores que puedan producirse en la transmisión de esa comunicación o el hecho de que no llegue a su destino no privarán a esa parte del derecho a invocar tal comunicación. Artículo 28. Si conforme a lo dispuesto en la presente convención, una parte tiene derecho a exigir de la otra el cumplimiento de una obligación, el tribunal no estará obligado a ordenar el cumplimiento específico a menos que lo hiciere en virtud de su propio derecho respecto de contratos de compraventa similares no regidos por la presente convención. Así como los artículos 71, párrafo tercero, artículos 72 y 73 hacen referencia a poder expresar la falta de conformidad respecto a la mercancía recibida. Aquí vamos a analizar el capítulo quinto, que habla de las disposiciones comunes a las obligaciones del vendedor y del comprador. Vemos que en la sección primera menciona el incumplimiento previsible y contratos con entregas sucesivas. Incumplimiento previsible y contratos con entregas sucesivas. Analicemos entonces artículo 71. Número 1. Cualquiera de las partes podrá diferir el cumplimiento de sus obligaciones si, después de la celebración del contrato, resulta manifiesto que la otra parte no cumplirá una parte sustancial de sus obligaciones a causa de inciso A, un grave menoscabo de su capacidad para cumplirlas o de su solvencia. Inciso B,
su comportamiento al disponerse a cumplir o al cumplir el contrato. Número 2. El vendedor, si ya hubiere expedido las mercaderías antes de que resulten evidentes los motivos a que se refiere el párrafo precedente, podrá oponerse a que las mercaderías se pongan en poder del comprador, aun cuando éste sea tenedor de un documento que le permita obtenerlas. Este párrafo concierne solo a los derechos respectivos del comprador y del vendedor sobre las mercaderías. Y número 3. La parte que difiera el cumplimiento de lo que le incumbe antes o después de la expedición de las mercaderías deberá comunicarlo inmediatamente a la otra parte y deberá proceder al cumplimiento si esa otra parte da seguridades suficientes de que cumplirá sus obligaciones. Artículo 72. Número 1. Si antes de la fecha de cumplimiento fuere patente que una de las partes incurrirá en incumplimiento esencial del contrato, la otra parte podrá declararlo resuelto. Número 2. Si hubiera tiempo para ello, la parte que tuviera la intención de declarar resuelto el contrato deberá comunicarlo con antelación razonable a la otra parte para que ésta pueda dar seguridades suficientes de que cumplirá sus obligaciones. Y número 3. Los requisitos del párrafo precedente no se aplicarán si la otra parte hubiere declarado que no cumplirá sus obligaciones. Ahora veamos lo que menciona el artículo 73 a la letra. Artículo 73. Número 1. En los contratos que estipulen entregas sucesivas de mercaderías, si el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquiera de las entregas constituye un incumplimiento esencial del contrato en relación con esa entrega, la otra parte podrá declarar resuelto el contrato en lo que respecta a esa entrega. Número 2. Si el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquiera de las entregas da a la otra parte fundados motivos para inferir que se producirá un incumplimiento esencial del contrato en relación con futuras entregas, esa otra parte podrá declarar resuelto el contrato para el futuro siempre que lo haga dentro de un plazo razonable. Y número 3. El comprador que declare resuelto el contrato respecto de cualquier entrega podrá al mismo tiempo declararlo resuelto respecto de entregas ya efectuadas o de futuras entregas si por razón de su interdependencia tales entregas no pudieran destinarse al uso previsto por las partes en el momento de la celebración del contrato. Veamos ahora el siguiente cuestionamiento. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Respecto a la cancelación del contrato, no debe expresarse la falta de conformidad de dicho contrato como lo estipula la Convención. Se debe dar un plazo razonable para entregar las mercancías faltantes o resolución por parte del vendedor. Asimismo, se podrá solicitar la reparación de daños y perjuicios, tomando como fundamento jurídico los artículos 39 a 41, 45 a 51 y 74 a 77 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Como vemos, para la cancelación del contrato y solicitar la reparación de daños y perjuicios, se debe tomar como fundamento jurídico los artículos 39 a 41, 45 a 51 y 74 a 77. A continuación veremos cada uno de los artículos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Artículo 39. El comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías si no lo comunica al vendedor, especificando su naturaleza dentro de un plazo razonable a partir del momento en que la haya o debiera haberla descubierto. Y número 2, en todo caso el comprador
perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías si no lo comunica al vendedor en un plazo máximo de 2 años contados desde la fecha en que las mercaderías se pusieron efectivamente en poder del comprador, a menos que ese plazo sea incompatible con un periodo de garantía contractual. Artículo 40. El vendedor no podrá invocar las disposiciones de los artículos 38 y 39 si la falta de conformidad se refiere a hechos que conocía o no podía ignorar y que no haya revelado al comprador. Artículo 41. El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero, a menos que el comprador convenga en aceptarlas sujetas a tales derechos o pretensiones. No obstante, si tales derechos o pretensiones se basan en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual, la obligación del vendedor se regirá por el artículo 42. Veamos la sección tercera. Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el vendedor. Sección tercera, derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el vendedor. Artículo 45. El artículo 45 menciona que si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la presente convención, el comprador podrá, inciso A, ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52. Inciso B, exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77. Número 2. El comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios, aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. Y número 3, cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o el árbitro no podrán conceder al vendedor ningún plazo de gracia. Artículo 46. El comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones a menos que haya ejercitado un derecho o acción incompatible con esa exigencia. Número 2. Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá exigir la entrega de otras mercaderías en sustitución de aquellas solo si la falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial del contrato y la petición de sustitución de las mercaderías se formula al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 o dentro de un plazo razonable a partir de ese momento. Y 3. Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá exigir al vendedor que las repare para subsanar la falta de conformidad, a menos que esto no sea razonable, habida cuenta de todas las circunstancias. La petición de que se reparen las mercaderías deberá formularse al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 o dentro de un plazo razonable a partir de ese momento. ¿Qué dice el artículo 47? Número 1, artículo 47. El comprador podrá fijar un plazo suplementario de duración razonable para el cumplimiento por el vendedor de las obligaciones que le incumban. 2. El comprador, a menos que haya recibido la comunicación del vendedor de que no cumplirá lo que le incumbe en el plazo fijado conforme al párrafo precedente, no podrá durante ese plazo ejercitar acción alguna por incumplimiento del contrato. Sin embargo, el comprador no perderá por ello el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios por demora en el cumplimiento. Ahora, ¿qué dice el artículo 48? Número 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49, el vendedor podrá, incluso después de la fecha de entrega, subsanar a su propia costa todo incumplimiento de sus obligaciones. Si puede hacerlo sin una demora excesiva y sin causar al comprador inconvenientes excesivos o incertidumbre en cuanto al reembolso por el vendedor de los gastos anticipados por el comprador. No obstante, el comprador conservará el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente convención. 2. Si el vendedor pide al comprador que le haga saber si acepta el cumplimiento y el comprador no atiende la petición en un plazo razonable, el vendedor podrá cumplir sus obligaciones en el plazo indicado en su petición. El comprador no podrá, antes del vencimiento de ese plazo, ejercitar ningún derecho o acción incompatible con el cumplimiento por el vendedor de las obligaciones que le incumban.
3. Cuando el vendedor comunique que cumplirá sus obligaciones en un plazo determinado, se presumirá que pide al comprador que le haga saber su decisión conforme al párrafo precedente. Bien. 4. La petición o comunicación hecha por el vendedor conforme al párrafo 2 o al párrafo 3 de este artículo no surtirá efecto a menos que sea recibida por el comprador. Veamos qué dice el artículo 49. Número 1, artículo 49. El comprador podrá declarar resuelto el contrato, inciso A, si el incumplimiento por el vendedor de cualquiera de las obligaciones que le incumban conforme al contrato o la presente convención constituye un incumplimiento esencial del contrato, o inciso B, en caso de falta de entrega, si el vendedor no entrega las mercaderías dentro del plazo suplementario fijado por el comprador conforme al párrafo primero del artículo 47, o si declara que no efectuará la entrega dentro del plazo así fijado. Número 2. No obstante, en los casos en que el vendedor haya entregado las mercaderías, el comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato si no lo hace. O sea, no obstante, en los casos en que el vendedor haya entregado las mercaderías, el comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato si no lo hace. A. En caso de entrega tardía dentro de un plazo razonable, después de que haya tenido conocimiento de que se ha efectuado la entrega. Inciso B. En caso de incumplimiento distinto de la entrega tardía dentro de un plazo razonable, después de que haya